Entonces, en nuestro caso clínico tenemos un veterano de 65 años con un estado avanzado de espondilitis anquilosante. Este estaba siendo tratado por un residente de último año de ortopedia en el hospital. El paciente dijo que a través de los años su enfermedad había ido progresando a un grado tal que tenía una columna vertebral como un bambú. Muchos de los médicos le habían aconsejado no permitir que nadie le manipulara su columna cervical por el riesgo de una lesión en aquella que le agravaría su situación. El paciente dijo que el residente le aseguró que mejoraría si él le manipulaba su columna cervical. El paciente se resistió, pero ante la insistencia del residente finalmente le permitió actuar y el paciente relata que enseguida sintió un terrible corrientazo que le recorrió la columna de arriba hasta abajo y de inmediato perdió el conocimiento. Cuando ya él recobró la conciencia de nuevo, estaba cuadripléjico. Tras lo sucedido, una demanda por mala práctica fue puesta. En el interrogatorio que se le hizo durante la causa, el residente negó cualquier evento que le produjera parálisis a su paciente. No se encontró reporte alguno en el expediente clínico sobre algún incidente como el que relataba el paciente. La Corte estimó que las autoridades del hospital y el residente estaban escondiendo a propósito el incidente que provocó la cuadriplejía al paciente y le concedió 6 millones de pesos por los daños que le fueron causados y otros 5 millones por el dolor sufrido y el costo de las atenciones médicas. Entonces, a partir del caso, la primera pregunta que podemos hacernos es si es admisible jurídicamente para sostener la demanda el relato del paciente de que su estado de la cuadriplejía se derivó de la manipulación del residente. Entonces, el relato del paciente podría ser admitible jurídicamente en esta demanda de mala práctica si se cumplen ciertos requisitos. En los casos de responsabilidad médica, como es en el que se presentó el caso, los tribunales suelen considerar pruebas que demuestren la existencia de una relación de causalidad entre la intervención y el daño que se hizo, en este caso la cuadriplejía. El testimonio del paciente podría ser admisible como prueba y puede sostener la demanda, especialmente entonces si se sustenta con peritajes que confirmen que la manipulación descrita por el paciente pudo haber causado la cuadriplejía en este. Además, la historia clínica incompleta, como es en el caso que se presentó, podría interpretarse en contra del médico y del mismo hospital, ya que el procedimiento fue inadecuado y no informado debidamente. En cuanto a la siguiente pregunta, ante la evidencia del daño manifestado por la cuadriplejía y la falta de documentación que apoyen la concurrencia del acto médico de manipulación de la columna, ¿sería posible inculpar al residente de la comisión de ese daño? Bueno, sí, se podría hacer posible inculpar al residente por la comisión del daño del paciente bajo ciertos criterios legales que aprueben el hecho. La combinación de lo que es la evidencia del daño, que en este caso es la cuadriplejía, la falta de documentación de la intervención en el expediente y el testimonio del mismo paciente podrían ser suficientes para inculpar al residente, especialmente si se respalda, como se dijo en la pregunta anterior, con peritajes médicos que vinculen el hecho con la cuadriplejía. La siguiente pregunta sería que si ante la evidencia del daño manifestado por la cuadriplejía y la falta de documentación que apoyen la concurrencia del acto médico de manipulación de la columna, ¿puede el juez presumir que el daño tuvo relación con el acto médico que relata el paciente? En la práctica médica, cuando ocurre un daño grave, como es el caso de la cuadriplejía, que coincide temporalmente con una intervención médica específica, un juez puede presumir que hay una relación entre el daño y el acto médico, sobre todo si el evento no fue documentado en el expediente clínico. En este caso, la falta del registro médico del incidente por parte del residente e incluso del hospital puede interpretarse como una omisión deliberada para ocultar el incidente. Además, la ausencia de alguna otra causa evidente de la cuadriplejía permite que el juez presuma una asociación entre la manipulación de la columna y la cuadriplejía, apoyando lo que el paciente está reclamando. En vista de que no hubo un contrato escrito, o sea, un consentimiento informado de la intervención del residente, esto le imposibilita al paciente incoar una demanda por el perjuicio sufrido. La falta de consentimiento informado no impide al paciente incoar una demanda por los daños sufridos. El consentimiento informado es esencial para cualquier procedimiento médico, especialmente uno con alto riesgo de complicaciones, como es el caso de la manipulación de la columna cervical en un paciente que además tiene espondilitis anquilosante.
Si el residente no obtuvo el consentimiento del paciente, se le considera que éste actuó sin la autorización legal del mismo, lo cual es una falta grave. La ausencia de este documento fortalece el caso del paciente, que está puesta en evidencia una violación a sus derechos y a los protocolos médicos, permitiendo que proceda con la demanda por el daño que éste sufrió. Bueno, pues ya para la siguiente pregunta, es que en el presente caso, en vista de que el residente es un proposé o un subordinado, pues el especialista es el que debe de tomar básicamente la responsabilidad. Pues en dado caso esto puede ser cierto, ya que la corte pudo que actuara bien, ya que ellos, los residentes, están bajo la supervisión de los especialistas. Entonces eso implica que deben de guiar y corregir el trabajo de los residentes, entonces asumiendo lo que viene siendo con la responsabilidad por los errores que ellos cometan. Entonces, en este caso, pues el especialista es responsable por los daños causados al paciente debido a que la acción fue bajo la supervisión del especialista. Ya en este caso, no fue correcta la decisión del residente de proceder con la manipulación de la columna cervical del paciente. La espondilitis anquilosante en su etapa avanzada, especialmente con una columna bambú, esta es una condición extremadamente delicada donde la manipulación de la columna cervical representa un alto riesgo de la lesión neurológica grave, como lo demuestran las consecuencias sufridas por el paciente. Además, el paciente resistió inicialmente reflejando su conocimiento del riesgo y solo accedió pues, por la insistencia del residente, lo cual compromete con la validez del consentimiento informado. Entonces, ¿este residente se encuentra apto para actuar en estos casos de manera independiente? La respuesta realmente es que no, y especialmente en pacientes con condiciones complejas, como lo es el paciente de nuestro caso que presenta espondilitis anquilosante. La manipulación de la columna vertebral, en particular en pacientes con un estado avanzado de esta enfermedad, implica muchos riesgos significativos y debe ser realizada por un especialista con experiencia y formación adecuada o acompañado de un especialista con esta experiencia. Los residentes deben de estar operando bajo la supervisión de médicos especialistas en situaciones que presentan estos riesgos elevados y, en este caso, la falta de la supervisión por un especialista y el consentimiento informado adecuado fueron factores críticos que van a contribuir al daño final del paciente. Entonces, en este caso, el médico especialista pudiera alegar que él no tiene responsabilidad civil ni penal debido a que fue una acción independiente del residente. Realmente, dentro de un entorno hospitalario, el residente tiene la responsabilidad de la formación y de la supervisión de sus residentes en todas sus prácticas clínicas, por lo que si un residente realiza un procedimiento arriesgado, se pudiera considerar como que su especialista es igual de responsable, ya que dentro de sus obligaciones está la garantización de la seguridad del paciente, como también una adecuada formación a sus residentes, por lo que la Corte pudiera decir que tanto el residente como su especialista son igual de responsables por el daño causado al paciente de este caso. Bueno, ahora nos preguntan sobre si es posible que en el caso se pueda alegar una violación del derecho de autonomía del paciente, ya que no hubo un correcto consentimiento informado. Bueno, en este caso sí es posible alegar la violación del derecho de la autonomía del paciente, ya que nunca se le informó del procedimiento que se le iba a realizar, no sé, él mismo tampoco firmó ningún tipo de documento que contemplara todo lo que lleva un consentimiento, como son las otras alternativas que se puede presentar, las complicaciones, los beneficios, los riesgos y todas las demás vertientes que tiene el consentimiento informado. Incluso el residente en ningún momento le detalló qué era en sí el procedimiento que se iba a realizar, a pesar de que el paciente se estaba negando. Como sabemos, uno de los principales objetivos del consentimiento informado, o vamos a decir, el principal en sí, es conservar la autonomía del paciente. Por lo que en este caso, si no hubo un consentimiento informado correcto, si no se le informó al paciente sobre todo lo mencionado anteriormente, se puede decir que sí, que se está violando totalmente la autonomía del paciente. En el presente caso, la responsabilidad civil compromete al hospital como institución prestadora de servicios de salud. Y nos pregunta por qué. Bueno, en este caso, la ley por el artículo 1384 menciona
que no solamente es responsable el que causa el daño, sino también del que se causa por ellos de las personas de quienes se debe responder o de las que están bajo su cuidado. En este caso, el residente es empleado del hospital, por lo tanto, él mismo trabaja para el hospital y el hospital debe responder por él ante la ley con el mismo peso. Además, el hospital incluso trata de esconder información, al igual que el residente, sobre el procedimiento realizado, por lo cual es igual de culpable. Bien, siguiendo. La propuesta del residente de asegurar que la mejoría del cuadro cae dentro de la responsabilidad de medio o de resultado. Bien, la propuesta que hace el residente básicamente irrumpe en actuar en base a la responsabilidad de resultado, porque él al decirle al paciente que mejoraría si se dejaba manipular, que se sentiría mejor en base a su columna cervical, implica una obligación de asegurar que el resultado de la práctica que vaya a realizar el residente pues mejoraría o resolvería el cuadro. Este tipo de responsabilidad es muy poco común en medicina. De hecho, el residente no solo sugirió una intervención contraria a lo que se le había recomendado al paciente previamente, sino que garantizó que él lo mejoraría, lo cual supera sus responsabilidades, sumado a que de por sí esa técnica se entiende o se sabe que tiene mucho riesgo inherente al historial previo e incluso para un médico especialista. Y por último, la modalidad de obtención de la culpa del residente fue por un acto negligente e imprudente, con impericia o por violación de las normas establecidas. Explique. Bueno, básicamente el acto del residente fue una violación de las normas ya establecidas, seguido de negligencia básicamente, debido a que existen protocolos que contraindican la manipulación de las columnas cervicales que tengan alto riesgo de lesiones o previamente lesionadas, y el paciente dejó saber que existían esas recomendaciones, esas advertencias previas dado su condición, para lo cual el residente básicamente las ignoró los protocolos de manejo de actuación que él debía seguir e insistió en realizarle una maniobra considerada riesgosa al paciente para asegurar una mejoría. Sin embargo, se saltó muchos pasos de seguridad y control que lleva la ética y el protocolo médico. Aunado a esto, también se puede observar cierto grado de impericia debido a la falta de habilidad y conocimiento de la ejecución de la intervención que él realizó. Sin embargo, se entiende que el residente no es una persona capacitada en esa área ni que tiene la competencia para realizar una maniobra de este tipo.